Hola, ¿qué tal, colegas? Como podemos ver, en una placa electrónica tenemos gran variedad de componentes soldados. De estos, unos van a ir soldados en paralelo y otros en serie. En este video les quiero hablar un poco sobre componentes en paralelo y en serie y de cómo nos va a servir esto a la hora de reparar. Vamos a pasar a hacer un pequeño dibujo para que podamos entender mejor. Como ejemplo, vamos a tener una línea positiva por la cual va a viajar un voltaje a alimentar a un IC o a un circuito integrado, y vamos a tener la línea negativa, que sería GND o tierra, como ustedes prefieran llamarlo. Los componentes en paralelo van a ir conectados uno de sus lados a la línea de voltaje y el otro lado a tierra, como por ejemplo este condensador. Los componentes en serie van a ir sobre la línea, van a ser, por decirlo así, como una especie de puente. Como ejemplo, vamos a dibujar acá una bobina. Este símbolo es como se representa la bobina. En serie, ninguno de sus extremos va a ir soldado a tierra, como es el ejemplo de este condensador en paralelo, que uno de sus extremos va soldado a tierra. Podemos tener distintos componentes en paralelo, como por ejemplo diodos, resistencias, entre otros. En este video no les voy a hablar de la polaridad de los diodos o de qué lado tiene que ir conectado su ánodo o su cátodo. Eso lo vamos a estar hablando en otro video. Este dibujo es solamente para que podamos entender que ahí va colocado un diodo. En serie también podemos tener distintos componentes como filtros, diodos, y en este caso vamos a dibujar una resistencia en serie. Entonces, como les había comentado, los componentes en serie van a funcionar como una especie de puente. Ese voltaje necesita llegar hasta el IC, entonces va a viajar a través de los componentes que estén en serie. Pero ¿qué pasa si arrancáramos esa bobina de la línea? Estaríamos dividiendo la línea en dos, entonces el voltaje no va a lograr llegar al IC, ya que quitamos el puente por el que el voltaje lograba llegar al otro lado, y sin este voltaje el circuito no va a trabajar. Un componente en serie en una línea es fundamental para el funcionamiento de la misma, ya que sin este la línea no va a funcionar. Ahora, como dijimos, los componentes en paralelo llevan uno de sus extremos soldado a tierra. Entonces, ¿qué pasaría si venimos y arrancamos este condensador de la línea? El voltaje que tiene que viajar hasta el IC va a seguir su camino normal hasta lograr llegar al IC, y el IC va a trabajar normalmente. Lo mismo pasa si quitamos el diodo. Esto no quiere decir que debemos dejar líneas sin componentes que estén en paralelo, ya que cada componente está puesto ahí por alguna razón. Pero es importante saber que sin un componente en paralelo la línea igual va a trabajar, y que sin un componente en serie la línea no va a funcionar, ya que esto nos puede servir a la hora de que realicemos algún diagnóstico. Saber si un componente está en serie o en paralelo también nos puede ayudar a la hora que utilicemos la escala de diodo de nuestro multímetro. Entonces, si yo pongo mi multímetro en escala de diodo y yo sé que esta línea en buen estado, trabajando normalmente sin ningún tipo de problema, debería tener un valor de referencia de 850, pero la medimos y en lugar de tener los 850 que debería medir estando en buen estado, nos da un valor, por ejemplo, de 350. Aquí tendríamos una alteración de la línea. Algún componente de la línea está en mal estado y nos está alterando el valor hacia abajo. Los causantes de alterar esos valores de referencia hacia abajo van a ser los componentes que estén en paralelo, ya que son los que tienen una conexión con tierra. Cuando el valor de referencia de una línea en escala de diodo se altera hacia abajo, siempre vamos a sospechar de los componentes que estén en paralelo. Ahora, ¿qué pasa si esa línea, en lugar de medir 850, me mide 1150? O sea, su valor está alterado pero hacia arriba. En este caso vamos a sospechar de los componentes que estén en serie, que aquí podría ser o la bobina o la resistencia. Cuando el valor de referencia esté alterado hacia arriba, el culpable siempre va a ser un componente en serie. Entonces dejaríamos de lado los componentes que estén en paralelo
y nos concentraríamos solamente en los componentes que estén en serie. De igual forma, si el valor está alterado hacia abajo, nos concentraríamos solamente en los componentes que estén en paralelo, dejaríamos de lado los componentes que estén en serie. Estos valores de referencia los tomamos de otros teléfonos. Supongamos que esta línea que les dibujé aquí es de un Samsung A10 por ejemplo, y yo la medí en escala de diodos y me dio un valor de referencia de 850, y yo medí esa misma línea en 5 Samsung A10 y me dieron un valor alrededor de los 850. Entonces ya eso es un valor de referencia. Yo sé que esa línea mide más o menos ese valor, entre 850. Si me da un valor mucho más alto o mucho más bajo, ya sé que esa línea tiene un problema. Espero les sea de ayuda este pequeño video. Si tienen algo más que aportar sobre este tema, déjenlo abajo en los comentarios, que eso es muy importante para que todos aprendamos. Si les gustó el video, compártanlo y denle like. Nos vemos en un próximo video.